Buenos días, caballeros. Les traigo saludos de la Iglesia Bíblica Comunidad de Fe y es mi deleite estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la facultad, gracias por el labor que ustedes ejercen en estos hombres, particularmente agradecido por lo que el Master Seminary, con lo que el Master Seminary está comprometido a hacer, preparar hombres para proclamar y predicar la palabra de Dios. Y la tarea que tengo esta mañana se me ha asignado un pasaje, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Permítanme leerle esto como contexto para nosotros y después permítanme inclinarme en oración. Sé que ya hemos orado, pero permítanme volver a orar y después vamos a caminar a lo largo de ese pasaje juntos. 1 Timoteo, capítulo 1, en el versículo 1. El apóstol Pablo escribe: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonio, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. Si me acompañan en oración, Padre, te doy gracias de nuevo por el Master Seminary. Te agradezco por su facultad, te agradezco por estos hombres preparándose para el ministerio del Evangelio. Y oro porque durante nuestro tiempo juntos, que tú motives nuestros corazones, Padre, para cumplir fielmente con la encomienda que nos has dado. Ayúdame, Padre, a ser claro, y oro porque nos ayudes aquí a oír con oídos que oyen y corazones que abrazan la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo oro. Fue hace algo de tiempo atrás cuando me fui del Master Seminary en 1993 y el Señor me envió a una pequeña iglesia de revitalización, de hecho, ahí en el corazón de la parte sur del centro de Los Ángeles, a una cuadra del norte donde comenzaron los tumultos de Los Ángeles. Estuve ahí por 4 años y después un pastor, uno de mis mentores, se estaba retirando y me preguntó si yo estaba abierto a pasar nuestra iglesia a Watts para que pudiéramos tener un cuerpo y que el Señor por su gracia proveyera una manera en la que yo no tuviera que estar trabajando además del ministerio. Y conforme el Señor me estaba llamando ahí al corazón de la parte sur y a Watts, y estuve haciendo una pregunta que tú necesitas hacer, que debes hacer y tienes que responder ahora, conforme te estás preparando para el ministerio. La pregunta que tendrás que responder cuando tú estés en el ministerio de pastorear el rebaño de Dios, y una pregunta que vas a tener que responder continuamente conforme sirves al Señor y buscas servir fielmente al Señor. Esa pregunta es: Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy en el corazón de la parte sur de Los Ángeles y la pregunta que necesitaba responder por parte de mi Señor es: ¿qué debo hacer, Señor? Con todas las cosas que están pasando a mi alrededor, con todos los desafíos y con todos los problemas, Señor, ¿qué me has llamado a hacer? Y hay muchas respuestas a esa pregunta que la Biblia probablemente de manera tan clara, creo que quizá aquí podemos responder en muchos lugares, pero aquí en el texto que se me asignó, 1 Timoteo 1:5, se responde, y en este pasaje el apóstol Pablo nos da dos objetivos que todo pastor del rebaño de Dios debe abrazar y fielmente y sin temor cumplir. Y el primer objetivo que el hombre de Dios tiene que abrazar y con valentía cumplir en estos versículos es este: que en nuestra predicación debemos cuidar a las ovejas con la verdad. Ese es nuestro deber, ese es nuestro llamado elevado, que debemos proteger a las ovejas con la verdad de la palabra de Dios. Y voy a apuntar su atención de nuevo a los versículos 3 y 4, en donde Pablo está alentando a Timoteo, mientras que él mientras que fue a Macedonia, lo está animando a mandar a algunos a que no enseñen
diferente doctrina. Y a que ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, ese gran plan de Dios por salvación que experimentamos por fe. Pero aquí a Timoteo se le manda, se le ordena, se le manda. Este es un término militar que espera que se obedezca de manera plena. Y el apóstol Pablo trae aquí como una administración, una responsabilidad, una obligación por la que vas a responder. Y esa deber y responsabilidad es que tiene que mandar a algunos maestros, falsos maestros, y tiene que discernir al oír la herejía, y él tiene que hablarlo con claridad y debe detenerlos al predicar la verdad de la palabra de Dios. Pero este texto es claro en eso, y debe ser el deber de todo hombre de Dios. Y conforme Pablo aquí está mandando a Timoteo, no se equivoquen que a donde quiera que vayan van a tener que pelear en contra de los herejes y la herejía y los falsos maestros. Es tu deber y tu llamado. Esta iglesia en Éfeso fue plantada por el apóstol Pablo. Él trabajó ahí durante 3 años, pero eso no hizo que fuera inmune a los ataques de Satanás. De hecho, antes de que inclusive Pablo se fuera, les advirtió en Hechos 20:28 que labos rapaces iban a entrar y aún de vosotros mismos se levantarán hombres perversos y iban a tratar de desviar a las ovejas. Entonces, fuera cual fuera nuestra situación, entonces sea cual sea nuestra situación y podemos ser detallados y podemos estar ahí, no debemos ser personas que nos peleamos, no tenemos que ser pendencieros, no tenemos que ser contenciosos, sino que todo pastor del rebaño él debe ser un soldado para Cristo, quien discierne de manera clara el error y debe tener la voluntad con la espada del Espíritu, pelear contra los enemigos. Y si alguien no está dispuesto a hacer eso, él debe reconocer que no es apto para el llamado de un ministro del Evangelio. Las ovejas son vulnerables. No pueden vencer a su presa, a su depredador. Los lobos van a estar tratando de buscar a las vulnerables y destruirlas y tratar de devorarlas. Y entonces Dios en su providencia protege a su rebaño y a sus ovejas. Él ha llamado a los hombres de Dios equipados con la espada del Espíritu para estar en medio de los lobos y las ovejas para proteger a las ovejas. Antes de que David peleara con Goliat, para proteger a sus ovejas. Él peleó a un león contra un león que estuvo ahí. Pero antes de que entres al ministerio, tienes que hacerte una pregunta muy, muy sobria. ¿Realmente estoy dispuesto a poner mi vida por las ovejas? ¿Estoy dispuesto a ponerme entre las ovejas y lobos, los lobos que sin duda van a querer atacar a las ovejas? Éfeso, esta iglesia, aunque era muy sana, el Señor ahí estableció un ministerio que permitió que fuera atacado. Y Pablo está diciendo en 1 Timoteo capítulo 4, como el Espíritu de Dios dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cómo esas doctrinas son expresadas a través de falsos maestros. Y los hombres de Dios necesitan tener el oído sintonizado de tal manera que puedan discernir e identificar una mentira. Y como en el libro de Judas, se metieron encubiertamente y van a tratar de desviar a las ovejas y devorarlas. Y hay un antídoto a todo eso, y la Biblia lo llama al hombre de Dios que pastorea al rebaño de Dios, que protege al rebaño de Dios. Me encanta la historia de Gedeón. Y Gedeón continúa reduciendo el ejército de diferentes maneras para que la gloria de la victoria sea de él y solo de él. Y ustedes están conscientes de el texto en donde Dios está reduciendo el ejército en el capítulo 7 de Jueces, versículo 3, y dice, por lo tanto, venga, proclamen a los oídos del pueblo y digan, aquel que tenga miedo y tiemble. Y de toda esta masa de 22,000 soldados, ¿quién de ustedes tienen miedo? Regresen y váyanse del monte de Galad. Entonces 22,000. Regresó gente y 10,000 se quedaron. ¿Ven ahí el retrato? Y tenemos miles de soldados ahí. Y Dios dice,
Si tienen miedo y se están temblando, entonces se pueden ir. Hay una tradición en nuestras iglesias de afroamericanas. La gente dice, cuando se va, y no sé si encaja bien, no sé cuál es la tradición, pero me imagino que tenemos a 22 hombres que están ahí que se van. Y yo estoy pensando, hombres, se van a ir. No me los imagino, se paran y se van. Y quiero decirles de manera sobria que van a tener batallas fuertes en el ministerio. Dios nos ha bendecido aquí con un mentor en el Master Seminary. John MacArthur ha peleado muchas batallas sin miedo. Es un ejemplo maravilloso de lo que significa ser valiente en el ministerio. Vas a tener miedo, pero no tenemos Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y Dios estará contigo. Pero necesitas hacerte la pregunta: ¿estoy listo, estoy dispuesto de estar al frente de esta batalla? Sin doblar la rodilla, sin hacer concesiones, sin retroceder, para proteger al rebaño de Dios con la palabra de Dios. ¿Cómo estás en esa área? ¿Cómo estás cuando tienes que hablar y nadie quiere decir nada? ¿Qué es lo que haces cuando tú estás en una situación en donde hay todo tipo de presión que enfrentas, para que tú digas lo que es aceptable para la sociedad, para que seas aceptable, seas aceptado? ¿Cómo vas a ganar de manera constante esas batallas? El hombre de Dios, eso es lo que hace, eso es lo que debe hacer, eso es lo que Dios nos llama a hacer, caballeros. Debemos amar a las ovejas lo suficiente como para que cuando vemos un lobo, y como dice Pablo en Filipenses 3, cuidado con los perros. Debemos cuidar al rebaño de Dios. Tenemos que ser soldados. Nuestro objetivo debe ser proteger al rebaño de Dios. En las áreas de donde aprendemos, las áreas por las que no peleamos y las áreas contra las que no peleamos no se van. Tenemos que aprender las lecciones de la historia. La iglesia está en una batalla tremenda en este momento por problemas muy problemáticos. Ya hemos visto y sabemos que la historia de nuestra iglesia en Estados Unidos, sabemos cómo las denominaciones del noche a la mañana aparecen en los 1800 y a principios de los 1900 fueron aplastadas. Y hemos visto eso por el error. Hemos conocido hombres valientes que se pusieron de pie y se les evitó que entraran a la iglesia, fueron expulsados de la iglesia por simplemente decir, creo en un nacimiento virginal, creo en la deidad de Cristo, creo en la inerrancia de la Escritura, una resurrección corporal, y fueron expulsados de sus iglesias. Aquí en Los Ángeles se congregaron y comenzaron ministerios como el Instituto Bíblico de Los Ángeles, Biola. Hombres que se congregaron y en sus convicciones fundamentales, en la convención de iglesias fundamentalistas, conocemos eso. Carl y yo hemos hablado muchas veces con el movimiento de derechos civiles, estaba llevándose a cabo. No parecía que hubiera un lugar en donde no había un lugar en donde algunos de nuestras iglesias conservadores y entonces se encontraron, estaban ahí junto a los liberales. Y fue un matrimonio que no se llevó a cabo y no terminó cuando algunas de las victorias se acabaron después de los derechos civiles. Y muchas iglesias continuaron en esta tendencia liberal y elegada de Martin Luther King. En mi contexto, en mi comunidad, es, es, ahora hay muchas iglesias que se han vuelto al liberalismo en su teología. Y las lecciones de la historia las olvidamos. Las lecciones de la historia que ignoramos. Esas batallas antiguas que actuamos como si no pueden volver a regresar. Satanás no necesita trucos nuevos. Cuando él murmulla, cuando él habla en voz baja, con que Dios ha dicho, lo vuelve a hacer, hacer y hacer, y hay hombres de Dios que dicen, sí ha dicho, así dijo, y aquí estoy, y que Dios me ayude. Necesitamos eso en nuestras batallas en la iglesia, necesitamos eso. Necesitamos conocer a pastores que son pastores, que aman a las ovejas lo suficiente como para estar ahí en la brecha. El texto no se detiene ahí, no obstante, hay un segundo objetivo. El primer objetivo de nuevo es que nuestra predicación debe ser para proteger a las ovejas del error con la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, en el versículo 5, que el objetivo de nuestra predicación también debe ser producir amor. Y en las iglesias con la verdad deben producir amor en las ovejas con la verdad. En el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento
de nuestro mandato es producir dentro de las ovejas amor verdadero. Es producir lo que Dios tiene en sí mismo, que la Biblia dice algo y si es algo la Biblia es una sorprendente historia de amor. Y Dios creó todo como un ser trino para expresar dentro de la Trinidad amor perfecto. No había necesidad de crear algo. Fue un acto de su gracia que Dios es llamado el bendito porque sobre cualquier otra cosa, sobre todo el universo, Él es bendito de manera perfecta y vive en una comunión perfecta dentro de sí mismo. Y después Dios nos creó a su imagen y para que nos trajera esta relación de amor con Él, pero rechazamos su amor y debe ser condenado de manera apropiada con una sentencia de muerte y nos separamos de Dios porque le dimos la espalda y la retribución de Dios fue expulsarnos del huerto. Pero desde el principio mismo de la historia nos dice cómo Él iba a crear, iba a levantar a otro hombre que iba a aplastar la cabeza de la serpiente y nos maravillamos ver. Algo que es imposible de imaginar, que el que vendría a reconciliar al hombre con Dios será Dios mismo, que Dios iba a enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados, enemigos, aunque éramos enemigos, para pagar el precio por nuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados y para reconciliarnos de regreso a Dios. Y Dios debe haber tenido ese plan, esa administración de Dios, iba a ser extendido por aquellos que confían en Él por la fe, para predicar ese mensaje que Dios nos ama y nos ha mostrado en su Hijo, y predicamos ese mensaje, y aquellos que son convencidos de pecado por el Espíritu, convencidos de su necesidad de Jesucristo como su Salvador, y motivados por el Espíritu Santo a confiar en Él, y convertidos para que podamos confiar en Jesús. Aquellos que experimenten la maravilla de ese impresionante amor, tienen que salir y mostrar el amor de Dios a un mundo caído que todavía está en oscuridad. Tengo un amigo que cuenta la historia de un hombre muy rico que amaba a los animales, sí, y él tenía todo tipo de animales con el pedigrí más sorprendente, y un día él trajo a casa un perro peculiar y toda persona que trabajaba veían este perro y ¿qué pasó con este perro de la calle con lodo? Pero él se preocupó por ese perro y cuidó de ese perro y lo curó sus huesos y lo atendió y cuidó de ese perro. Y de pronto el perro de la calle se fue, huyó. Y todo el mundo dijo, esos son los perros callejeros. ¿Por qué? ¿Qué haces con esto? Así son los perros caballeros, los perros callejeros. Y para sorpresa de todos los que trabajan en la casa, regresó el perro callejero. Pero el perro callejero no regresó solo. El perro callejero traía todo perro callejero que estaba en el vecindario. Y yo conozco un hombre que los alimenta. Conozco un hombre que los va a curar. Conozco un hombre que los va a ayudar. Entonces conocemos ese hombre y su nombre es Jesús. Y hay una misión, hay un plan que Dios está cumpliendo. Y Él quiere que salgamos en el amor de Cristo y con la supremacía de predicar el Evangelio para amar a este mundo quebrantado y caído. Entonces el texto nos dice que debemos amar y amar bien, que el propósito de este mandamiento no es nada más para que la gente tenga una ortodoxia correcta, sino que debe manifestarse en una ortopraxis clara. Las dos están casadas, no deben separarse. Entonces, conforme Pablo aquí exhorta al joven Timoteo aquí a confrontar el error, sí, sé valiente, sí, y no hagas concesiones con la verdad, sí, pero la gran comisión también tiene que venir con un gran mandamiento. No puede ser aislado, no pueden ser separados. Entonces aquí el objetivo de la predicación no es solo proteger a las ovejas del error, sino en segundo lugar, el propósito, el objetivo de nuestra predicación debe ser producir al amor con las ovejas, con esa misma verdad, producir amor en los corazones del pueblo de Dios. Y entonces el texto nos dice que tiene que ser cierto tipo de amor, tiene que ser un amor real, que el Espíritu de Dios produce mediante la palabra predicada de Dios. Es un amor. El texto nos dice que está saliendo de la fuente correcta. Es un amor que sale de un corazón puro. Que cuando Dios nos salva y nos santifica en ese corazón que estaba en nosotros, en Génesis 6:5, que toda intención del corazón de ellos sea de continuo solamente el mal, tiene que ser cambiado.
No solo nuestra manera de pensar, sino las intenciones y motivos que están detrás de eso tienen que ser cambiados. Entonces, de tal manera que nuestra primera lealtad debe ser hacia Dios, nuestra pasión debe ser hacia Dios, nuestros deseos deben ser hacia Dios. Dios tiene que purificar nuestros corazones para que eso sea una realidad. Y como clamaba David, Dios hace en mí un corazón limpio, y que clamamos, queremos estar bien con Dios para que nuestra manera de pensar y nuestros motivos y nuestros deseos y nuestros apetitos agraden a Dios. Y esos y ellos y encuentran su satisfacción en Dios. Y Dios hace eso conforme nos salva, conforme nos santifica. Y después no solo este amor tiene que salir de un corazón puro, sino también tiene que salir de una buena conciencia. Nuestras conciencias tienen que ser recalibradas, por así decirlo, para que operen conforme a la palabra de Dios, para que lo que está bien en la palabra de Dios se vuelva correcto en la palabra de Dios, lo que está mal en la palabra de Dios esté mal ante el creyente, lo que Dios odia es lo que el creyente odia, lo que Dios ama es lo que el creyente ama. Lo que está mal en la Biblia hace 2000 años atrás tiene que estar mal para el creyente hoy. Y no nos acomodamos a nosotros mismos ni nuestra manera de pensar a modas y estándares de nuestra sociedad, sino que estamos arraigados en la palabra de Dios para que fielmente enseñamos la palabra de Dios a nuestras congregaciones y la predicamos, y hay un cambio incremental en nosotros adentro y se manifiesta afuera conforme son transformados de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, de tal manera que hay una obra consciente en línea y de tal manera que nuestra conciencia esté en línea con la palabra de Dios y predicamos la palabra de Dios para ese fin, para que las cosas que Dios ama, ellos las amen. Y también de una fe no fingida. Tiene que ser genuina, tiene que ser real, y obviamente esto en contraste a estos falsos maestros que cauterizan su conciencia y ya no funcionan. No amaban el dinero, aman la alabanza de los hombres, se amaban a sí mismos. Y aquí hay un amor que Dios produce que está ahí, que está enfocado en otros, está enfocado en la gente, en el Evangelio, y es real. No es un show, no es hipocresía, no es una actuación, no está diciendo cosas para que tengan más seguidores en Instagram, dices cosas que le gusta a la gente para que tengas una multitud más grande, no está diciendo cosas, no hay otro, si es algún otro motivo diferente de amar a Dios, no es así, es una fe sincera, es genuina, no es hipócrita, no tiene cera, por así decirlo. Entonces aquí hay un corazón que ama así, una conciencia que nos muestra qué es lo que agrada a Dios, de acuerdo con la palabra de Dios. Es una fe que sinceramente confía en Cristo y busca hacer lo que Cristo quiere que hagamos, y buscamos producir eso en nuestra predicación mediante la exposición cuidadosa de la palabra de Dios, para que nuestra congregación sea protegida del error, sea protegido del error, y conforme estamos predicando la palabra de Dios, amor está siendo producido en sus corazones. Oswald Sanders es uno de nuestros errores cuando estuve en el seminario, cuando venía aquí, pasaba por San Diego donde estaba predicando, y él estaba predicando aquí en el seminario unas veces, y yo me acuerdo que dijo en una ocasión, cada año él sacaba 1 Corintios capítulo 13 y ve el capítulo de el amor y se pregunta, ¿estoy creciendo? ¿Estoy creciendo en amor? Eh, y, y así, ¿estoy creciendo en amor? Preguntaba él. Y caballeros, si conforme están predicando, tienen que proteger, es su objetivo, pero también debe haber un deseo apasionado por ver que tu congregación ama como Dios ama. Entonces estás tratando, por así decirlo, predicando la palabra de Dios, entendiendo tu contexto para que tu congregación salga y no solo conozca la verdad, sino que la aplique en amor hacia aquellos que lo rodean. Y la pregunta que yo haré aquí es, entonces, ¿cómo se ve eso? Que una congregación tenga un amor semejante al de Cristo que está siendo formado y producido a partir de una exposición fiel de la palabra de Dios, ¿cómo se ve? Y también, ¿cómo lo ven tus vecinos? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo ven tus vecinos? ¿Qué es lo que ven tus vecinos? Que va a mostrar en gran parte cómo se debe ver el amor. Y en la Biblia es tan maravillosa porque es transcultural. Predicamos en todo tipo de lugar. Estoy en Haití y hay ciertas necesidades ahí y no tienen agua corriente, pero estoy amándolos y predicándoles la palabra y recursos que hay ahí para que estén, sí les traigo recursos para que estén llenos y satisfechos, pero también les ayudo con agua limpia. Y tengo un amigo que sirve en África que dice, no ayudamos
Y si nosotros no ayudamos el quebrantamiento de la gente y solo predicamos, no lo servimos, servimos a la gente. En mi contexto, en el Señor, en donde el Señor me ha guiado con una carga que Pablo tuvo, se conforme a sus parientes según la carne. Nací en África, en un contexto americano, y crecí ahí y serví ahí. Y pienso en las necesidades de mi comunidad. Quiero que la iglesia ame a su prójimo también. Y la pregunta es, ¿cómo se vería eso? Y podrá verse diferente de cómo alguien sirve y produce y tiene que producir un amor en los corazones de sus santos en algún otro contexto, pero lo que estoy aquí diciendo es que hay un problema tremendo en mi contexto, en mi comunidad hay un problema tremendo del aborto. Algunos han dicho que más niños son abortados en Nueva York, en la comunidad de afroamericana, que de hecho son y nacen, es sorprendente. Y, y una de las cosas, y se ha debatido realmente de una mujer si estaba limpiando de manera étnica en la comunidad afroamericana. Hay en mi comunidad o todo tipo de clínicas de aborto, están por todos lados. Y estoy más allá que agradecido por mis hermanos evangélicos que han venido y nos ayudan a proteger a esos bebés ahí. Y yo lo llamo un ministerio que se llama Clarice. Es simplemente una clínica de mujeres ahí en Inglewood. La mayoría es afroamericana. Y hay una clínica ahí que creo que han salvado a 500 bebés nada más el año pasado. Y casi toda persona ahí en el personal, estoy tan agradecido por ellos. Entonces he tratado de trabajar con ellos y presentarles a iglesias en mi comunidad, en mi comunidad, y estoy agradecido por las iglesias evangélicas que están ayudando, pero también he buscado otras iglesias que son todo menos evangélicas. Algunas de las iglesias bautistas ahí, les presento a estas iglesias y vienen también y han apoyado y todo tipo de cosas. Estoy agradecido por la asociación que las iglesias tienen. Pero se ha dicho que en toda iglesia de Los Ángeles, si adoptara un bebé del sistema aquí, si toda iglesia en Los Ángeles adoptara un bebé, adoptaría a bebés, desaparece el sistema de padres, de padrastros que el gobierno tiene. Estoy tan agradecido porque sabemos que Dios ama a los pequeñitos lo suficiente como para adoptar a los niños como hemos sido adoptados espiritualmente. Tengo amigos que me llaman y llaman a mi esposa y adoptan a un bebé afroamericano y dicen, ¿qué hago aquí? ¿Y cómo le hago aquí? Estoy tan agradecido porque pasé el fin de semana con unos amigos, ahí adoptaron una pequeña niña afroamericana hermosa y la niña es muscular y tengo que decir esto, me da pena, pero yo solía ser, antes de que el Señor me salvara, me da pena decir esto, pero solía ser fisicoculturista y aquí estoy en Sacramento, esta niña es gimnasta y y tiene músculos fuertes y vio a alguien como mi hija que se ve como ella y ella le dijo, tienes músculos por todos lados, porque es gimnasta. Y dije, qué tiempo tan maravilloso pasamos. Me da tanto gusto porque el cuerpo de Cristo hace esto juntos, pero también estoy agradecido porque nuestro presidente este diciembre pasado estuvo ahí, él firmó, nuestro presidente, hay esta ley de prisiones, tiene este hombre en nuestra iglesia que no tiene preparación para trabajar ni tiene una identificación, estaba aquí en Los Ángeles por un año, hemos tratado de conseguirle esas cosas, pero más allá de eso, él, y ustedes saben, al regresar de la cárcel, es difícil es fácil que regresar a ese patrón, pero estoy tan agradecido por la gente que ayuda a estos hombres que regresen y se capaciten y puedan cumplir con un mandato bíblico de proveer a sus familias, necesitan una identificación para esto y me estoy tan agradecido por esto, salen de la cárcel y se preparan y un joven ahí fue a la escuela y salió ahí y en una ocasión este joven, alguien tocó en su puerta ahí y en la parte sur central y fue arrestado porque lo acusaron de robarle $20 a una joven y, y resulta la historia cambiaba y finalmente este joven lo que pasó es que lo que pasó lo destituyeron de su iglesia y finalmente les dijo, ¿necesitan algo más? Y solo necesito mis libros porque estoy fallando en la escuela. Y entonces la persona, el abogado que estaba involucrado, las autoridades involucradas dijeron, algo está mal porque este joven se ve responsable y descubrieron que esta mujer, que le estaba acusando, estaba mintiendo. Y lo que pasó es que él pudo
y rompió en lágrimas una mujer y empezó a llorar diciendo, ¿qué están haciendo con mi bebé? Y después él quería, él quería que los niños en la parte sur central recibieran preparación, pero tenía que salir de la parte sur central. Entonces está enseñando ahora este joven en Campton y él ha recibido el Premio Nacional de Maestros anual. Él está transformando esa escuela y ahora él ha tomado algunos por todos, jóvenes por todos lados. Él está amando a su prójimo también. Y como pastor me da gusto eso que cuando que la guerra contra la droga se llevó a cabo en esa área y en otros contextos urbanos era tan seria que habían drogas por todos lados en Estados Unidos, cocaína y, y por todos lados crack y demás en nuestro contexto urbano y, y no había una manera, estaba inundándose de esto y la solución fue, no como la crisis de opio, voy a ayudar a estas personas, la solución fue mételos a la cárcel. Entonces uno de los miembros de nuestra iglesia lo que hizo es que sus amigos vinieron y dijeron, oye, sabes, algo está mal. Se mete al carro, alguien tenía marihuana en el carro y recibió 10 años de la cárcel. Él estaba en la preparatoria. Él lo metieron a la cárcel por 10 años a la cárcel porque había droga en el carro. Entonces me da gusto por los hermanos cristianos. Hay un abogado que trata de asegurarse de que el castigo se acorde al crimen y te está ayudando a hombres afroamericanos. Estoy agradecido por hombres, situaciones así, hombres que viven, niños que viven en un mundo caído. Y quiero equipar a mi iglesia para que lleven la palabra de Dios y amen bien, los amen bien para que cuando las vidas de la gente estén quebrantadas, vean que hay una iglesia que se preocupa y tienen un remedio y un antídoto para el pecado que se llama Jesucristo. Una solución contra el pecado se llama Jesucristo. Entonces estamos agradecidos por eso, estamos agradecidos por la sociedad que tenemos con iglesias que pueden trabajar bien en un contexto de nuestra comunidad y que enseñarle a los santos cómo amar a su prójimo. Y permítame decir una última cosa y después concluimos con nuestro tiempo. Mi esposa y yo estamos celebrando nuestro aniversario 25, no hemos estado en un crucero y entonces ahorramos nuestros honorarios el año pasado y fuimos en una isla de Hawái. Fuimos a un crucero ahí visitando en Hawái y el segundo día que estamos ahí nos llaman y, y, la amiga de por vida desde infantil, desde que era niña, la amiga de mi hija, la amiga de mi esposa, le pegaron y huyó y murió porque la atropellaron. Y mi esposa, estamos en una tienda y ahí me dice, ¿qué pasó? Y se había venido abajo, quedó despedazada. Y estoy seguro que pueden identificarse con el dolor en el que estaba. Y mis pensamientos fueron, la dejaron ahí como un perro muerto en la calle cuando la atropellaron. Y después, conforme oímos más detalles, hubieron buenos samaritanos que vinieron, gente que vinieron a tratar de ayudarla, llevaron a un hospital, pero murió en el hospital porque por el que lo atropellaron y amaba al Señor Jesucristo. Y mi esposa tiene la confianza de eso, que llegó de manera inmediata a la presencia del Señor. Pero estoy tan agradecido por esos buenos samaritanos que vinieron y ayudaron. Y lo que estamos tratando de hacer en nuestra predicación, caballeros, queremos producir a personas así, que se van a detener, que se van a involucrar. No como que, bueno, debe haber, ha de haber cruzado la calle de manera ilegal, o algo pasó con esta afroamericana, o es porque alguien está muriendo y alguien que venga y se acerca y ayude. Y estoy tan agradecido por esas personas. Siempre hay consuelo en mi corazón por pensar que habían personas que se preocuparon lo suficiente como para detenerse y trataron de ayudar. Cuando estuve aquí en el Master Seminary, estuve sirviendo aquí en el ministerio de UCLA, en la universidad. Estoy tan agradecido por cómo fui equipado aquí como pastor para hacer cosas así. Y alguien me llevaba allá a la ciudad y estaba con los pastores en la ciudad. Rich Hines me llevó ahí a las cárceles y trabajamos ahí en las cárceles. Y hubo otro pastor que me llevó al hospital y ministramos a la gente en el hospital. Y miembros de la iglesia estaba pastor aquí de día y tenemos recursos. Si alguien hablaba, yo tomaba el teléfono y aconsejaba en todo tipo de maneras. Y necesitas usar la palabra de Dios para equipar a los santos para hacer eso. El desafío es que tenemos que hacer no una, sino dos cosas. Tenemos que predicar la palabra de Dios, uno, y dos, confrontar el error
con tan valentía. 1 y 2, también predicar la palabra de Dios para producir amor en el corazón de nuestros santos hacia ese prójimo, y sea cual sea como se vea. Y Jesús dice, esta es una prueba que certifica. Ni siquiera lo puedo decir. ¿Alguien me puede decir? Lo que acaban de decir. La prueba es de certificación. Por esto todos los hombres sabréis que son mis discípulos por si amáis unos a otros. Si os amáis unos a otros. Y no tenemos la oportunidad de mostrar eso. La pregunta es, ¿qué es lo que la gente ve en nosotros? ¿Qué es lo que la gente dice de los miembros de nuestra iglesia? Y Satanás quiere infiltrar nuestras iglesias para que no hagamos ambos aspectos. No hacer uno, el fracasar en hacer uno y fracasar el otro, es fracasar en cumplir con el objetivo de nuestro pastoreo y nuestra predicación del Evangelio. Y aquí tienes esta iglesia que Pablo está advirtiéndoles que él mismo plantó, y tiene a Timoteo confrontando y enfrentándolos, y entonces tiene que equilibrar ambos aspectos, pero la historia muestra que no terminó bien para la historia en Éfeso. Y ustedes conocen bien el texto en el libro de Apocalipsis, cuando Pablo, él había trabajado en esa iglesia y tenía que proteger al rebaño de falsos maestros, pero también que tenía que producir amor. El libro de Apocalipsis dice en el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y después el versículo 6 del capítulo 2 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Pasaron la primera prueba en la iglesia de Éfeso. Su predicación protegió bien a la iglesia contra los errores de los falsos maestros. Pero tristemente el texto no se detiene ahí. Dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Hermanos, la iglesia en Éfeso fracasó. Y es un peligro de nuestros ministerios sanos, ortodoxos, de tenernos ahí como si fuera lo suficiente. Tenemos que elaborar nuestra predicación para producir amor en los santos, porque la iglesia en Éfeso sacrificaron su amor en el altar de la verdad. Y lucharon la batalla de la verdad a costas de perder el amor, y al perder su amor, en últimas perdieron una guerra, porque el objetivo primordial de la verdad es producir amor, no simplemente protectores elocuentes de la verdad. Tenemos que elaborar para ser ambos y hacer ambos. Esa es la meta de nuestra predicación, arraigar a la gente en la verdad para que crezcan practicando el amor. Y aprendamos del fracaso de la iglesia en Éfeso y esforcémonos por ser fieles al proteger la verdad, pero también por igual seamos hallados fieles al producir amor y esperar amor del producto de nuestra predicación y ministerios. Amén.